Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al Diario de Kovacs. Bueno, hoy toca un vídeo que no tenía pensado hacerlo. Es un vídeo sobre nuevos formatos que ha anunciado en ese caso la editorial ECC en su listado de novedades de septiembre de este año. Yo tenía pensado, pues, cuando viniese el vídeo de novedades de septiembre, pues, hablar un poco de esos dos formatos, ¿no? Pero bueno, entre que en redes se ha comentado bastante cosas al respecto y luego que muchos de vosotros me habéis preguntado a mi opinión, a ver si podía decir algo al respecto, pues os he hecho ese pequeño vídeo para que sepáis un poco mis impresiones. La información es limitada, se basa solo en lo que hay en el comunicado. Luego veremos cosas que no se pueden saber por el comunicado, ¿no? Calidad de papel, calidad de edición, pero bueno, en principio intentaré explicaros un poco esos dos formatos que han aparecido ahora en el comunicado de septiembre de CC y cuál es mi opinión al respecto, con lo poquito que sé a ese nivel, porque hasta que no lo tengamos en las librerías, poco más sabremos. Son dos formatos nuevos, muy diferentes el uno del otro. El primero es ese formato llamado Grandes Novelas Gráficas DC. Aquí, si os fijáis, tenemos dos títulos, en ese caso, El Tribunal de los Búhos y Lobo, Retrato de un Bastardo. Dos tomarros, en ese caso, si hablamos de El Tribunal de los Búhos, estamos hablando de quizás de la época de Snyder al frente de la serie regular de Batman, una época larga, muy controvertida, porque hay mucha gente que como que no le acabó de convencer. A mí particularmente tampoco. Digamos que El Tribunal de los Búhos es un poco la parte del inicio y un poco de las partes que convenció más a la gente y que la gente dice, pues mira, de Snyder es de lo poquito que vale la pena. Yo creo que también hay alguna otra parte que también no está del todo mal, pero sí, realmente El Tribunal de los Búhos, para los que no lo conozcáis todavía, pues es una buena historia de Batman, una entretenida más que nada. Pero eso sí, esa obra, como pasa con muchas obras publicadas por ECC, ha sido ya publicada en multitud de formatos, de toda índole. Ahora vendrá en ese formato de grandes novelas gráficas de ECC, en un tomo de 320 páginas, cartoné 168 por 257, o sea, un tamaño, digamos, comic book normal, o sea, no reducido ni jibarizado, como dicen algunos, y al precio de 39,50. Entonces, primero, mi opinión, el formato, cuando lo vea en librería, podré opinar con más diferenciación, pero bueno, tiene pinta de que sea un tomo en cartoné normal, pero con una edición con una denominación diferente. Son 11 números. A ese precio, sinceramente, yo esa historia la tengo en el Deluxe, que me costó 4 euros más. Con 4 euros más tenéis la edición Deluxe, que además sigue disponible. Claro, de un formato que supongo que será el normal en cartonea, un formato deluxe, 4 euros solo de diferencia. También es verdad que el deluxe salió hace ya bastante tiempo y este ha salido ahora y la oscilación de precios obviamente no tiene nada que ver. Pero claro, siendo un título que tenéis disponible en varios formatos, incluso en el deluxe, y a unos precios más asequibles, pues tampoco le encuentro mucho sentido, de momento, quien quiera escribirse ahora, cogerlo en ese formato. A pesar de ello, ahí lo tendréis. Yo igualmente cuando salga de librerías ya miraré el formato bien y diré a ver si realmente, pero 40 euros prácticamente esa historia que la puedes tener por precios mucho más reducidos a otros formatos y encima en un formato todavía en teoría superior, que es el deluxe, lo tienes solo con la diferencia de 4 euros, como que no le veo mucho sentido. Aún así veremos qué próximos títulos sacan, porque el siguiente, por ejemplo, este es muy interesante. Lobo, Retrato de un Bastardo es un tomo cartón, en ese caso de 368 páginas, y eso sí tiene, por ejemplo, el Lobos Back de 1 a 4, Lobo de 1 a 4, luego toda la época de Giffen, de Alan Grant, Neil Gaiman. Son buenas historias, algunos con un arte que a mí me gustó bastante, y para quien quiera descubrir Lobo en el cómic, es una buena opción. Hay muy buena historia, eso sí, 43,50. También es verdad, los precios están como están. A nivel general, prácticamente todas las editoriales han subido, excepción de las que se ha apuntado caro de subirlo todavía más, pero sinceramente ese tomo me convence por el contenido. La edición veremos a ver, por lo que tiene pinta, será un tomo cartoné, con tapadura, con papel de una mínima calidad. Supongo que no llegará al del deluxe, veremos. Pero bueno, el papel de CC, los que estáis acostumbrados a comprar CC ya sabéis de qué tipo de papel hablamos. Y 368 páginas, 43,50. Yo, para escribirlo, lo recomiendo. Eso sí, es un tomo de 300 y pico páginas a 40 y pico euros. O sea, es una inversión. Pero sinceramente, como contenido, me encaja más porque sí, muchas de esas historias han estado
publicadas en cartones más delgaditos, en los cuales pues había solo pues una o dos de esas miniseries. Aquí lo tenéis todo mucho más engloblado. Tenéis 4, 8, 5, 6, 7 y 6, 13, unos, bueno, entre 15 y 18 números veo por aquí, o sea, tiene pinta, ya con más propiedad cuando lo vea de librería os hablaré de él, pero de momento por el contenido no está nada mal y es una buena opción para tener un tomo chulo de Lobo, porque Lobo también se han hecho barbaridades, como cualquier otro personaje, pero Lobo por supuesto que también. Y ese Tribunal de los Búhos, ¿por qué queréis que os diga? Lo tenéis en dos formatos, algunos más asequibles, incluso si queréis un formato todavía chulo, cogeros el deluxe, que por 4 euros más lo tenéis. Hoy he ido a la comisaría y estaba ahí en una estantería puesto también, o sea que habrá librerías que lo tendrán todavía disponible. Eso ya vosotros mismos, pero de momento un formato que veremos la calidad del formato, pero en sí lo encuentro unos cartones de siempre, pero en esa nueva nomenclatura o denominación a ese precio. Eso sí, el tomo de Lobo está muy chulo a nivel de contenido, pero es un precio de 43,50. Pero es que luego, aparte de ese formato de grandes novelas gráficas de DC, han hecho otro que ese sí que ha activado la polémica, incluso más que ese formato. También quería comentaroslo porque hace poco hicimos la segunda parte del programa de los DC Pocket, ¿no? Repasábamos tomito por tomito con compañeros, con Lancho y con Prior, cuál nos gustaba más, cuál nos gustaba menos, cuál nos había convencido como título, cuál no, y hablamos de que una de las cosas que habían hecho bien en DC es conservar el precio de los DC Pocket, ¿no? Que un precio a 9 pico, no llegaba a 10, de esa barrera más psicológica que otra cosa, pero muy importante, de los 10 euritos no llegaba. Y ahí habían títulos muy chulos, la mayoría hechos en tomo único, algunos en 2 tomitos porque eran muchas páginas, pero a un precio asequible. Pues ahora han decidido que en septiembre seguirán saliendo DC Pockets pues a tomo unitario, DC Pocket, lo veis aquí, DC Pocket. En ese caso, Noches Oscuras Death Metal, un evento muy macarra y muy celebrado. A ver, no es nada del otro mundo, tampoco lo recomendaré, pero me convenció más que el metal, en realidad. Metal me convenció menos que death metal. Pero bueno, es muy personal. Y el último Caballero de la Tierra, de la misma época de Snyder, ya hacia el final, y con dibujo de Capullo, que a mí realmente me decepcionó bastante. Tendríais esos 2 Pocket en septiembre, pero luego han anunciado DC Pocket Max. ¿Lo veis aquí? DC Pocket Max. Y en ese caso, en vez de el precio habitual de 9,95 a 14,95. ¿Cuál es la explicación? Aquí será, digamos, la explicación de que como son tomos de más páginas, de 376 páginas y 392, comparado con las 100 y pico o 200 y pocos que pueden tener otros, pues al ser más páginas, en vez de publicarlos como hayan hecho con el Sheriff de Babilonia, Crisis en Tierras Infinitas, algunos eventos, el multiverso de Morrison, etcétera, habían hecho varios títulos en 2 tomitos, incluso ahora están haciendo series mucho más largas, como han hecho con Sandman o como están haciendo con La Cosa del Pantano de Alan Moore, pues lo dividían en 2 tomitos algunas horas. Pues ahora, en vez de partirlo en dos tomitos, pues quieren hacer ese DC Pocket Max. Al menos ese el motivo más o menos que se ha hecho público, ¿no? De que son tomos con la obra completa en vez de partirlo en 2. Y claro, en vez de pagar 9,95 por 2 tomos, primera y segunda parte, lo tenéis ahí en solo tomo a 14,95. Claro, aquí como veis son 2 títulos que hemos hablado hasta la saciedad en el canal, pero bueno, os lo recuerdo, El Largo Halloween y Victoria Oscura. Digamos que es una primera y una segunda parte, aunque son 2 historias independientes, ¿eh? Una se publicó en un momento y luego con tiempo Victoria Oscura. Largo Halloween muy chulo, como lectura autoconclusiva de Batman y para leer algún cielo está muy chulo, sobre todo también por todos los villanos clásicos que aparecen de ese personaje. Y Victoria Oscura sería un poco pues lo que sigue de Largo Halloween, aunque el Largo Halloween lo podéis leer como obra autoconclusiva perfectamente. Pero si queréis más, pues esas maravillas de J. Lo de Tim Sale las tendréis ahora en ese formato, que también esas 2 obras las tenéis también en todo tipo de formatos, incluso en edición blanco y negro, etcétera, etcétera, etcétera. Son 2 bestsellers de la casa y DC no ha parado de reeditarlas continuamente. Pero ahora esas obras las teníais, por ejemplo, ese Largo Halloween, que yo recuerdo que estaba en un solo tomo, en Pocket, pues ahora estará en ese solo tomo también, pero a 14,95. Claro, por un lado aquí piensas, bueno, a ver, si en vez de publicar esas obras como iban a hacer ahora en 2 tomos por la subida de los costes, esa subida de costes oficial que hay, que algunos se la creen y otros no,
lo hacen un solo tomo y así nos ahorramos 5 euros, porque los 2 tomos así que harían de esas mismas obras valdrían 9,95 cada uno y subirían a 19 euros, pues bueno, que me pongan el tomo a 14,95 un solo tomo, vale. Pero claro, esta era la opción que había hasta ahora, pero claro, es que justo el mismo mes también, en el mismo comunicado, nos anuncian Batman, el Caballero Oscuro, la raza superior, volumen 1 de 2. O sea, que en el mismo mes que hacen ese nuevo formato, teóricamente para ahorrarnos según qué obras 2 formatos y abaratar precio, seguirán poniendo títulos, por ejemplo, esa raza superior, 1 de 2, en 2 tomos. El primero de 176 páginas. No entiendo nada. No entiendo nada. O sea, o seguimos con ese formato y las obras más largas las hacemos en 2 pockets, o lo hacéis las obras más largas en ese formato en que hay un solo tomo y con todo el contenido un solo tomo y así abaratar un poco lo que costaría hacerlo en 2. Pero claro, encuentro que aquí las cosas nos están dejando claras o no nos están dejando... quien quiera pensar mal, pues se lo están poniendo fácil. Luego tengan razón o no, pero así como se agradece DCC esos comunicados con mucho tiempo de antelación, 2 meses o 3 antes de que salgan, referente a las novedades que habrán, ese tipo de información brilla por su ausencia desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, a mí, ese precio que ha escandalizado a tantos, si eso repercute en que esas obras ahora, si las iban a reeditar por el aumento de costes, porque les da la gana, por lo que sea, o porque como la gente sigue comprando, pues vamos a seguir subiendo precios, ya a la alegría, pues vamos a ponerlo a 14,95, pues, ¿qué quiero que os diga? Pero claro, es que luego encima siguen publicando el mismo mes nuevas obras en Pocket, pero también con los 2 tomitos. A partir de ahí, si sacas esto, no tiene ningún sentido ese nuevo formato. A no ser que en el comunicado no nos hayan dicho que eso tiene algún otro ingrediente o extras, contenido extra o lo que sea que no tenían los Pocket hasta ahora. No lo sé. Pero claro, contenido extra en un formato tan de bolsillo como el Pocket, como que sea arte o sea un guión, no le veo. A ver, la barrera de los 10 euros era muy importante en un formato como el DC Pocket, un formato reducido, de bolsillo, etc. Cuando rompes ese límite, esa barrera psicológica repercute obviamente en el atractivo de su producto, evidentemente. Y más cuando se están haciendo rústicas, por ejemplo, también este mes, de los multiversos Marvel a 8,95. El año pasado se hicieron cartones a 9,95 con el 60 aniversario de Spider-Man. Se está haciendo la biblioteca Marvel rústicas de una muy buena calidad, rústicas, pero de una calidad impecable, no reducidas, a 12 euros, que veremos lo que dura, pero de momento van aguantando. Claro, me pones un formato reducido de Pocket a 14,95, por mucho que sean tomos de muchas más páginas, pues ¿qué quieres que diga? Habrá público que eso le va a cortar. Pero es que encima de eso, esa historia que me estás vendiendo aquí, luego no cuadra con luego, en el mismo comunicado, otro título nuevo siguiendo el plan de dos tomos. Si el DC Pocket Max en redes se ha dicho que ese formato es porque las historias largas de más páginas, en vez de publicarlas en 2 tomitos, se hará en 1 y así se pone un precio más lógico, no tiene sentido. Si es que es un formato, el DC Pocket Max, que se hará para un tipo de obras muy concretos o muy emblemáticas y que el formato de DC Pocket, el material o el papel o el tal sean de más calidad, no lo sé. En septiembre lo veremos cuando lo tengamos en la librería. Pero de momento no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Esto sigue, como siempre, muy bien, 9,95, 224, 176 páginas, tal, un tomito, muy bien, para descubrir obras, formato genial y perfecto para muchos lectores. Luego esto puedes decir, bueno, mira, pues en vez de que me lo vendan en 2, pues si me lo venden en 1 y a un precio más reducido, pues hostia, también una muy buena iniciativa. Pero claro, luego me sigues poniendo, según qué formatos, hay según qué títulos, en el formato anterior también de 1 de 2, no sé, en su momento os parece el timo de la estampita. Es muy desconcertante y llega un momento en que uno ya no sabe qué pensar. Obviamente lo más fácil es pensar mal, pero sinceramente, aunque yo sigo pensando que es un error que un producto de Pocket tenga más páginas o menos, subirla a 14,95 es ya quitarle la gracia, el sentido a ese formato.
formato reducido tipo Pocket, tiene que tener un precio con una barrera psicológica no superada. Cuando llegas a 15 euros prácticamente que llega esto, descuentos aparte, lo que sea, no tiene mucho sentido. Cuando luego tienes formatos más completos a un precio más reducido que este. Para mí no le veo mucha lógica, no me parece una buena noticia y sobre todo muy desconcertante. Como repito, que según qué títulos los vayan a lanzar ahora con el formato anterior de dos tomos, si son de muchas páginas, que luego vengan con otros tomos con precio de 14,95, con muchas más páginas, pero que no cuadra con lo anterior, cada vez siguen haciendo los tomos individuales a ese precio, no le veo ningún sentido. Al DC Pocket Max no le veo ningún sentido. Y como he dicho antes, al formato DC novelas gráficas, pues sinceramente, que suba tanto el tomo cartonero no me sorprende, estamos yendo a unos niveles ya absolutamente desproporcionados, pero bueno, ellos mandan, ellos marcan la línea, los precios y nosotros solo nos podemos quejar de una manera, no comprando. Repito, Tribunal de los Búhos, esa obra que tendréis en septiembre en ese formato de grandes novelas gráficas. Quien no lo haya descubierto y lo quiera descubrir, lo tiene en otros formatos y si incluso quiere todavía lo más finelis y lo más a the power 49ers, lo tienen deluxe por solo 4 euros más. Y luego, este de luego está muy bien, me encanta el contenido, es más, yo me plantearé a ver si lo cojo o no, porque no sé si lo tengo todo, pero hay historias muy chulas y es un buen tomo y para tenerlo todo englobadito de lobo, lo que es que claro, 43,50, o sea, es una pasada como está subiendo. Eso era un precio de un no, es el precio que me costó el deluxe del Tribunal de los Búhos. El Tribunal de los Búhos me costó 43 euros. Hará un par de años, año y medio, no me acuerdo. Pero vaya, a ese precio lo tenían hoy en la librería de la comisaría, que lo sepáis, el deluxe del Tribunal de los Búhos. Cada vez que sale un comunicado, hay acciones o decisiones editoriales que lo único que están creando es malestar, hartazgo, cansancio y mucha decepción. Es una pena. Y luego la sensación de que no paran de hacer formatos nuevos, pero siempre reeditando más de lo mismo. O sea, vale ya con el Tribunal de los Búhos, que nos lo sabemos de memoria muchos. O sea, y la gente lo que quiere descubrir tiene la posibilidad de cogerlo en otros formatos. Ponernos tomos así, que hay obras desde que están descatalogadas, algunas desde hace mucho tiempo, otras desde hace poco, pero que la gente la está esperando, ponerlas en ese formato o en el que os dé la gana, pero dejar de publicar más de lo mismo. Pero bueno, es una sensación mía personal. Lo dicho, grandes novelas gráficas de DC. Ahora tengo esa impresión, veremos si en los próximos meses si sacan títulos realmente sorprendentes y que no sean más de lo mismo, me alegre personalmente. Luego obviamente son los precios que mucha gente no se podrá permitir, eso está clarísimo. Luego también en ejemplos como el Tribunal de los Búhos tenéis opciones mucho más económicas para descubrir esa obra. Y luego los de DC Pocket y DC Pocket Max, un sinsentido. Un sinsentido. Porque esto a 9,95 y luego esto a 14,95 tenía un sentido si tenías explicación. Más páginas en vez de 2 tomos en uno y así sale más económico. A pesar de que rompemos la barrera psicológica de los 10 euros, que para mí es quitarle la magia a ese formato. Pero luego encima, el mismo mes, sigues haciendo el mismo formato de 2 tomitos para la misma obra, en 2 partes. Esto no hay quien lo entienda. Con lo cual, una pena que a pesar de las grandes iniciativas que tiene DC en muchos aspectos a nivel comiquero cada año, luego, por desgracia, Mancí es un hombre, no ellos, ¿no? Mucha gente, sobre todo los lectores, ¿no? Muchos lectores de que decir, ¿qué está haciendo DC? ¿Por qué no nos escuchan? ¿Por qué no? No sé. Es una pena. Pero bueno, en definitiva, yo particularmente tampoco le veo un escándalo. Está dentro de la ola que estamos viviendo desde hace ya mucho tiempo. Yo simplemente digo, si a mí me indigna según qué precios, pues no lo compraré. O si me interesa mucho esa obra, si está disponible en segunda mano, miraré esa opción. Pero lo que ya no tiene sentido es ese desajuste que en el mismo comunicado te presenten 3 formatos, 3 maneras de presentar el DC Pocket, ¿no? En tomo más delgadito único, en tomos más gordos llamados ahora DC Pocket Max, y luego sigan lo mismo con DC Pockets delgaditos y repartidos en 2 tomos una misma obra. No entiendo nada. Eso no hay quien lo entienda, y quien quiere pensar mal, porque hay gente también que lo único que quiere es pensar mal, tienen toda la razón para hacerlo ahora, porque es que no tiene ningún sentido. Bueno, lo dicho, espero que os haya dado ya no la información, porque eso ya era un poco conocido por todo el mundo, pero
mis impresiones son estas. Quien esté de acuerdo, perfecto. Quien no, también. Eso es una opinión más, no es más. No, mi opinión es como la de cualquiera de la de todos vosotros, igual de válida. Y cada uno de vosotros decidís qué hacéis. Si seguís esa senda de esos formatos o preferís ir buscando los anteriores que han salido, que todavía hay muchos disponibles, o incluso, pues, en según qué horas decir, pues mira, hay mucho cómic en segunda mano, de gente que quiere ir renovando su colección, pues al ataque. Yo en septiembre igualmente, perdón, en septiembre no, en agosto, finales de agosto, haré como siempre el vídeo de las novedades del mes siguiente y es cuando presentaré ese comunicado y aparte de eso pues hablaremos un poco de todas las resto de novedades que hablan de DC para septiembre, ¿vale? Pero ahora todavía no, estamos ahora mismo en junio, todavía queda mucho. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, próximamente más directos, más vídeos y lo más importante, como siempre, a pesar de que nos compliquen mucho la vida a veces con según qué formatos o con según qué vaivenes de precios, siempre, siempre, siempre que nos quiten lo mejor que tenemos, las buenas lecturas y ser felices sobre todo siempre. Chao.